Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda, tengo 24 años y soy originaria de San Juan del Río, municipio ubicado en el estado de Querétaro. Sigo su canal desde hace no mucho y vaya que me ha gustado, y por ello quisiera compartirles una historia personal a la que incluso hoy en día no le encuentro explicación. De antemano, muchísimas gracias por leerme y les envío un fuerte abrazo a todos. Mi familia se compone de 4 personas, mis padres y mi hermana, con la que me llevo 9 años de diferencia aproximadamente. Somos una familia unida y aunque hace ya un año que me independicé, la relación y cercanía sigue intacta. Cuando era pequeña, a los 6 años para ser más precisa, mis padres y yo nos mudamos a una casa que es propiedad de mi abuela paterna. Hasta ese entonces vivimos los 3, ya que antes de que mis padres se casaran vivíamos mamá y yo en casa de mi otra abuela. Mis padres cuentan que en esa casa pudieron notar extraños acontecimientos que, si no paranormales, sí resultaban demasiado extraños. Decían ver sombras de lo que parecía ser una niña. Muchas veces les quedaba la duda de si las travesuras o a quien sentían podría ser yo, pero después, cuando me veían en otro lado, les quedaba bastante claro que en efecto, eso que veían no se trataba de mí. Cuando mi hermana nació nos mudamos a otra casa, esta ya propiedad de mis papás, en la que según ellos se encontraron también, luego de algunos años, con la misma clase de sucesos, los cuales también parecían apuntar a una niña. No voy a entrar en detalles sobre estos ya que son hechos que a mí no me constan, pero son el preámbulo de lo que me ocurrió a mí. En la nueva casa mi hermanita y yo compartimos cuarto por un periodo de tiempo. Estaba su camita pegada a la pared y justo a un lado de la mía. Solíamos pegarlas para que ella no fuera a caerse porque aún estaba chiquita. Había noches cuando ella estaba demasiado inquieta y otras simplemente se la pasaba pidiendo a mi mamá. A veces en estas últimas le había entrado la maña de ponerse a gritarle, o en su defecto incluso me brincaba y salía corriendo para el otro cuarto. Tenía como 4 años, pero era una niña muy hábil. Una noche que parecía como cualquier otra, decidimos irnos a dormir temprano. Transcurría ya la madrugada y hacía bastante frío. Recuerdo que entre sueños pude sentir cómo se movía la cama de mi hermana, como cuando alguien se acomoda. Algo disgustada le dije que se durmiera porque no me dejaba dormir. No pasaron ni 2 minutos cuando pude sentir cómo se hundía mi cama, de la misma forma que cuando ella me brincaba para irse con mis papás. Creí que era ella, pero después comencé a sentir cómo me jalaban la sábana con la que me cubría desde los pies. Ya con una actitud muy enojada, me senté, gritando, «¡Basta, Sabina!». Y en ese momento juro haber notado una pequeña sombra en la punta de la cama, muy pequeña, apenas notoria. Y cuando volteé a mi lado pude ver a mi hermana dormida, incluso roncando. Lo más curioso de todo esto es que en ese momento no sentí miedo, ni siquiera un escalofrío, por lo que me volví a dormir. A la mañana siguiente no le encontraba explicación alguna a lo que me había sucedido. Lo platiqué con mi mamá y me sugirió que pudo haber sido un sueño por la manera en que reaccioné, ya que ella en mi lugar hubiera gritado. Pero sé que no pudo haber sido un sueño. Sé que lo que vi fue esa niña que ha acompañado a mis papás durante tanto tiempo. Mis abuelos viven en una colonia antigua de la ciudad de Mérida, Yucatán, llamada García Jiménez. Tal vez quienes conocen esa colonia saben que se caracteriza por tener casas muy grandes y patios extensos. Hasta hace un par de años, la casa de mis abuelos estaba formada por el terreno de 2 casas. Una de estas había servido años atrás como una escuelita austera, según palabras de mi abuela, y cuando pasaron esa escuela a otro lugar, mi familia compró el terreno. Tiraron la albarrada e hicieron un patio gigante que nunca unieron a la casa. Era, por lo tanto, 2 casas con un patio en común, por así decirlo. La casa es muy vieja y todos en mi familia tenemos alguna experiencia rara en ella. Todos los hijos de mis abuelos y todos sus nietos
Bueno, los mayores de 20 años. Los más pequeños ya no vivieron la etapa de esa casa grande. En la casa nueva solo vivía en aquel entonces mi abuelo, pues mi abuela se quedó al lado, donde ahora viven ambos. Él repara pianos hasta hoy en día, y en ese entonces hizo su taller en la parte de atrás de la casa. Sin embargo, le quedó pequeño y construyó un tinglado de madera para meter sus cosas. Ese tinglado y la casa se incendiaron cuando yo era una niña. Afortunadamente nadie salió herido, pero a partir de eso mi abuelo decidió hacer un taller bien, con techos altos y ventanas y todo lo necesario. Para eso tuvieron que tirar una parte de la casa quemada, de la que, curiosamente, sobrevivieron las 2 puertas de madera. Mi abuelo nunca quiso comprar puertas para la nueva construcción, porque decía que no las necesitaba, así que solo puso las puertas acostadas horizontalmente para tapar la entrada, y así evitar que el perro entrara a hacer algún desastre. Es en este punto donde comienza mi relato. Crecí con mis 2 primos, Alex y David, y mi hermano Ismael. A los 4 nos encantaba el patio gigante, sobre todo cuando mi abuela y mi mamá salían cada jueves a ver a la bisabuela y nos dejaban la casa y el patio para nosotros solos. Yo tendría entonces unos 12 años, actualmente tengo 23. David tendría unos 11 y Alex e Ismael unos 9, y nuestro juego favorito era Busca Busca o Las Escondidas. Jugar a las escondidas en esa casa y patio tan grande se sentía como esa parte en las crónicas de Narnia en donde los niños corren a esconderse. No es por presumir, pero siempre fui buena tanto para encontrar como para esconderme, aunque de niña era muy corpulenta. En esa ocasión ya había encontrado a Isma y a David y me faltaba Alex. Ya había revisado de pies a cabeza la casa y el patio y solo me faltaba el taller del abuelo, pero dudaba que estuviera ahí porque a todos nos daba miedo. Mi abuelo ponía ahí música muy fuerte, una música que nos provocaba escalofríos, y años más tarde nos confesó que justamente la ponía para que no nos metiéramos porque nos podíamos lastimar con sus herramientas. La verdad es que le funcionó. En esa ocasión caminé hacia el taller porque no iba a dejar que me ganara Alex. En eso vi a David y a Ismael riéndose, bajito, burlándose de mí. Devolví la mirada al taller y vi claramente que en una rendija de la puerta donde solía haber un tajador de esos de manija, unos ojitos me acechaban y se escondieron lentamente. Alex era pequeño para su edad y rubio, muy pálido, así que lo reconocí inmediatamente. Pude haberle dicho que lo había encontrado, pero lo quería asustar, así que me acerqué lentamente, como si no lo hubiera visto. Ya estaba llegando, a unos 2 metros de él, cuando escuché que algo cayó del techo del baño de mi abuelo. Era Alex. De alguna manera había logrado subirse al techo del baño, que no era tan alto como el resto de la casa, y había estado esperando el momento para bajar y humillarme. Me quedé helada. Me di la vuelta para ver si todos estaban ahí y sí. Al fondo del patio estaban Isma y David gritándole que corriera, y Alex corriendo para llegar y ganarme. Les repito, estábamos nosotros 4 solos en la casa. Alex llegó a la base y los 3 gritaban y se reían, y yo solo estaba parada, petrificada junto al taller. Si ese no era Alex, ¿quién era? No lo quise investigar. Salí corriendo de allí en cuanto mis piernas funcionaron, y les dije a todos que nos metiéramos a la casa. Ya adentro les conté lo que acababa de ver. Nunca volvimos a jugar a las escondidas en el patio de los abuelos, y nunca entramos al taller solos otra vez. Te quiero contar una anécdota que le sucedió a mi papá en su juventud. Debo añadir que mi padre es una de las personas más escépticas que he conocido, ya que, aunque ha vivido muchísimas cosas como esta, dice que sigue sin creer. Cuando mi papá tenía 24 años trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad. Él tenía título para ejercer como maestro, pero por problemas para conseguir plaza tuvo que tomar este empleo. Apenas había nacido mi hermano y necesitaba dinero. Entonces aceptó trabajar en un lugar en la sierra del estado de Puebla, una comunidad desolada y muy lejana, prácticamente perdida en el monte.
Por su apariencia robusta y fuerte, a él le dieron la comisión de ser el portador de todos los cheques de los trabajadores y tenía que recorrer casi toda la sierra repartiéndolos. En una ocasión, un viernes por la noche, mi padre estaba ya descansando después de un día de trabajo. Eran cerca de las 9 de la noche cuando alguien tocó bruscamente a su puerta y mi padre, extrañado, preguntó que quién era. Mientras se acercaba a abrir, escuchó que le contestaban: «Soy Esteban, ábreme por favor». Esteban era el jefe inmediato de mi padre en aquel entonces. «Necesito con urgencia que hagas un trabajo», le dijo. «Quiero que vayas a entregar este dinero a una brigada a un pueblo que está a unas horas de aquí. Es imprescindible que lo tengan hoy mismo porque necesitan viáticos urgentes. Te pagaré el doble por las horas de trabajo si es necesario». Mi padre, con la necesidad de dinero, aceptó la oferta, pero con la condición de que alguien lo llevara. Entonces el jefe puso a disposición a uno de los choferes junto con una camioneta de batea ya algo desgastada. Y así, mi papá y el chofer emprendieron el viaje. El conductor iba muy callado. El ambiente se sentía tenso, pesado. El camino era oscuro y de solo terracería. Por la ventana se podían ver pequeños ojos brillantes de todos tamaños, de animales nocturnos que deambulaban por la espesa vegetación del lugar a esas horas. Ya pasada la medianoche llegaron al pueblo donde se habían ubicado los brigadistas por última vez, pero se encontraron con la sorpresa de que ya no estaban ahí. Una vecina les comentó que ya se habían movido del lugar a un pueblo cercano. El chofer ya estaba bastante molesto. Dijo que ya no pensaba moverse y que por alguna razón se sentía bastante temeroso, que no pensaba seguir. Mi padre le insistió y le dijo que le pagaría parte de lo que le pensaban dar a él. A regañadientes el chofer accedió y emprendieron el camino de nuevo. Alrededor de 1 hora después, el chofer desesperado gritó de repente que se habían perdido. «No reconozco nada de por aquí, este camino no lo conozco». Asustado, detuvo la camioneta completamente en medio de la nada. Mi padre alcanzó a ver a lo lejos un destello de luz que parecía ser provocado por el fuego. Le dijo al chofer que siguiera ese destello, que probablemente se trataría de una casa y ahí podrían orientarse para continuar. Llegaron a ese lugar y a la orilla del camino notaron una casa solitaria, humilde, muy pequeña, hecha de tarro, es decir, de ramas o troncos delgados. Entre las uniones de estos se podía ver lo que sucedía dentro de la casa. Mi padre no tiene explicación para lo que observó en ese lugar. Se trataba de un grupo de ancianos con trajes blancos de manta. Algunos estaban sentados alrededor de una gran llama de fuego en posiciones de meditación. Otros estaban aparentemente desnudos. Todos alrededor de la gran flama que se veía resplandecer entre las uniones de los tarros. Al llegar enfrente de la casa, mi padre gritó amablemente: «Buenas noches». Lo hizo varias veces y pudo ver a través de los tarros que nadie se movía ni parecía hacer caso de sus llamados. Cada vez más incómodo y a punto de emprender el camino de nuevo, notó que se abrió lentamente la puerta y salió de la casa una anciana pequeña con trenzas que le llegaban al suelo. Por sus arrugas, la ancianita parecía de unos 90 años. Tenía el cabello blanco, casi plateado, y una mirada perdida de color gris. Sin decir nada, la anciana apuntó hacia el frente de manera insistente e hizo señas indicando que se fueran de ahí. Mi padre y el chofer se apresuraron y continuaron el viaje. Y manejaron por unos 30 minutos más hasta que llegaron a una arboleda. El chofer se detuvo argumentando que ya no tenía gasolina, que ya no podía ayudarlo. Mi padre, desesperado por hacer su labor, se bajó de la camioneta y empezó a caminar. Únicamente le pidió al chofer que prendiera las luces de la camioneta para que pudiera ver el camino. Mientras iba caminando, adentrándose en esa arboleda, el lugar se iba volviendo cada vez más oscuro, incluso con las luces de la camioneta. En ese momento empezó a escuchar el crujir de ramas y hojas secas a su alrededor, como si alguien se aproximara. Volteó rápidamente pensando que quizás era el chofer, pero a lo lejos notó que seguía dentro de la camioneta. Se asustó pensando que podía ser algún animal salvaje y miró a su alrededor buscando lo que provocaba esos ruidos. De pronto, a unos 5 metros de él, vio un bulto grande, blanco, saliendo de atrás de un árbol. Mi papá le gritó buenas noches pensando que pudiera ser una persona. Estaba demasiado oscuro y no alcanzaba a ver qué era exactamente.
De la nada se escuchó un quejido. Se escuchaba muy fuerte. Mi padre lo describe como el sonido de una vaca, pero era algo diferente, algo que nunca había escuchado. Sin embargo, en ese momento su mente no quiso creer que fuera algo desconocido o paranormal, y asumió que ese bulto blanco se trataba de eso, de una vaca. Y aún así empezó a caminar muy lento sin quitarle la vista de encima. Esa cosa no dejaba de emitir quejidos mientras se movía. El bulto se movió hacia la camioneta, y cuando estaba a punto de llegar a ella, se apagaron las luces. Se quedaron completamente en la oscuridad. Mi padre le gritó al chofer que las prendiera y sin respuesta, gritó de nuevo. Se percató de que ya no veía a esa cosa, que había desaparecido, así que se fue corriendo hasta la camioneta donde empezó a reclamarle al chofer. Este le juró que no había apagado las luces, que solo habían fallado. Mi papá le preguntó sobre esa criatura, sobre esa cosa que parecía una vaca, que había pasado al lado de la camioneta, pero el conductor, extrañado, le dijo que no vio nada, solo a él, caminando en la oscuridad. Mi papá decidió quedarse en la camioneta junto al chofer y esperar a que amaneciera. A la mañana siguiente, con calma, se fue caminando al pueblo, donde les contó todo lo que había vivido en la noche anterior. Lo que le contaron entonces lo dejó frío. Resulta que en ese pueblo hay una leyenda sobre lo que ocurre a sus alrededores, la cual asegura que cada cierto tiempo acuden a ese pueblo a reunirse brujos y nahuales, a cargarse energía, y que se reúnen precisamente en una casa donde solía vivir una viejita que desde hace años atrás había muerto. La gente describió a la viejita tal como la anciana que mi padre había visto horas antes esa madrugada. Le dijeron que era la bruja del pueblo, que un día simplemente se dejó de ver y que su casa había estado deshabitada desde entonces. También le dijeron que recientemente, en donde mi papá afirmaba haber visto a ese ser enorme, meses antes habían linchado a 2 hombres y los habían ahorcado justamente en el árbol desde el cual mi papá vio salir a ese bulto. No tiene mucho que mi papá compartió esta historia conmigo, y ahora yo la comparto con ustedes, esperando que les haya gustado. Un saludo desde Puebla.